El 9 de abril de 2023, en una residencia del Pedregal de Ciudad de México, algo se rompió para siempre. No fue solo una vida. Fue una mentira de décadas. Pasadas las 8 de la noche, en esa casa donde todavía colgaban las fotografías de una dinastía construida entre aplausos y heridas, Julián Figueroa fue encontrado sin vida. 27 años. El único hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. Un joven cuya existencia entera había transcurrido bajo el peso de dos apellidos demasiado grandes para cualquier ser humano. Y mientras afuera comenzaba a circular la versión del infarto fulminante, adentro, según testimonios y audios que saldrían después a la luz, habría comenzado algo muy distinto. No un duelo, una operación. Porque lo que ocurrió aquella noche no fue solo una familia destrozada por la pérdida. Fue una carrera desesperada por controlar lo que el mundo iba a saber. Hay tres elementos que nadie puede ignorar si quiere entender lo que realmente pasó. Primero, un secreto médico que circulaba en voz baja desde meses antes, un implante de naltrexona colocado en el cuerpo de Julián, un tratamiento que se usa cuando alguien está luchando contra una adicción severa y que revela, sin necesidad de más palabras, el verdadero estado físico y emocional en que se encontraba ese joven. Segundo, una cifra que lo cambia todo. 300,000 pesos. Eso es lo que aparece mencionado en audios filtrados como el precio para apagar preguntas, para evitar una autopsia, para convertir una muerte que merecía explicación en una versión cómoda que nadie tuviera que responder. Y tercero, la guerra que vino después. Un testamento bajo sospecha, una firma que abogados ridiculizaron públicamente y una batalla feroz entre Maribel Guardia y su nuera Imelda Tuñón por el control de lo único que quedó vivo entre las ruinas de esa familia. Un niño de 7 años, un nieto, un apellido, un futuro convertido en campo de batalla. Ojo con esto, porque no estamos hablando de chismes de revista. Estamos hablando de presunta corrupción, de silencio comprado y de un menor de edad atrapado en medio de intereses que no tienen nada que ver con él. Durante años, México creyó conocer a Maribel Guardia, la mujer que no envejece, la estrella inquebrantable, la madre que sobrevivió a todo, incluso a enterrar a su propio hijo. Las cámaras la mostraban siempre perfecta, siempre en pie, siempre con esa sonrisa que parecía una armadura. Y la industria del espectáculo, esa maquinaria que vive de vender imágenes, se encargó de que esa fuera la única historia que circulara. Pero esa imagen era una construcción. Brillante, sí. Sostenida durante décadas, sí. Pero una construcción al fin. Esta no es la historia de la mujer que vendieron las portadas de las revistas. Esta es la historia del miedo que pudo más que la verdad. Del dinero que presuntamente compró silencio. De una familia que, en lugar de despedir a su muerto con dignidad, habría comenzado a enterrarlo 2 veces. Primero en el crematorio. Después bajo capas de versiones, favores y pactos que aún hoy no terminan de deshacerse. Para entender cómo se llegó hasta ahí, hay que volver al origen. Hay que volver a una niña de 9 años en Costa Rica. Maribel tenía apenas esa edad cuando la muerte entró en su casa y dejó una grieta que ningún éxito, ninguna corona, ningún aplauso volvería a cerrar. Aquella mañana salió a la escuela como cualquier día. Besó a su madre. La vio como la ven los niños, como si las madres fueran eternas, como si el mundo no tuviera el descaro de quitarlas. Pero cuando regresó, la casa ya no era la misma. La familia lloraba. El silencio tenía un peso distinto. Y en medio de ese espanto, el cuerpo de su madre, vencido por el cáncer, yacía inmóvil dentro de un féretro. Lo que pasó en esa mente de niña no fue solo tristeza. Fue una fractura. La pequeña Maribel caminó alrededor del ataúd y se mintió a sí misma para seguir respirando. Se repitió una idea absurda pero necesaria, la única que su mente pudo fabricar para no romperse del todo. Esa no es mi mamá. Esa no puede ser mi mamá. El golpe real llegó más tarde, cuando empezó a caer la tierra sobre la madera. Ahí comprendió que la muerte no era una palabra. Era un sonido. El ruido seco e irreversible de una pala enterrando para siempre lo que una niña ama más que a nadie en el mundo. Después vinieron 9 noches extrañas. 9 sueños seguidos en los que Maribel veía a su madre,
a quien llamaba Tumón, vestida de blanco, sonriendo junto a ella como si no se hubiera ido. Como si todo fuera un malentendido que pronto se resolvería. Y luego, de pronto, nada. El 10º día no hubo sueño. No hubo despedida. Solo quedó el insomnio, el vacío y una fobia que la acompañaría toda su vida. El terror al cadáver. El horror a ver el cuerpo de alguien amado reducido a carne inmóvil. La imposibilidad física, casi visceral, de aceptar la muerte si antes había que mirarla demasiado de cerca. Guarda esto en tu memoria, porque explica mucho más de lo que parece. No estamos hablando solo de una actriz famosa que perdió a su hijo. Estamos hablando de una mujer que construyó toda su fortaleza pública encima de una herida infantil que jamás fue curada, que jamás fue tratada, que simplemente fue sepultada bajo capas de fama, disciplina y sonrisas perfectas para las cámaras. Una mujer que aprendió desde los 9 años que la única forma de sobrevivir era no mirar directamente al dolor. Y entonces apareció Joan Sebastián. A principios de los años 90, él era el poeta salvaje de la música mexicana. Charro, compositor, seductor, hombre de rancho y de aplausos, capaz de escribir una canción que te partía el alma y de traicionarte con la misma naturalidad con que respiraba. Ella, la mujer deslumbrante que desde que ganó la corona de Miss Costa Rica en 1978 había convertido su belleza en una carrera y su carrera en un reino. Llegó a México en 1980 y este país la adoptó sin condiciones. Cine, televisión, comedia, revistas, giras, alfombras rojas. Pasaron los presidentes, cambiaron las modas, envejecieron sus contemporáneas. Pero Maribel seguía ahí. Siempre ahí. Como si hubiera hecho un pacto secreto con el tiempo para que no se atreviera a tocarla. Y cuando Joan Sebastián entró en su vida, la niña que todavía vivía dentro de esa mujer perfecta creyó, por fin, que había encontrado algo que no se iba a ir. Qué equivocada estaba. ¿Cuántas veces México aplaudió a una mujer sin preguntarse qué estaba cargando detrás de esa sonrisa que nunca fallaba? Cuando el espectáculo mexicano vio a Maribel Guardia y a Joan Sebastián juntos por primera vez, creyó estar mirando la imagen perfecta. Creyó estar viendo el cuento que merecía contarse. Él, el poeta del rancho. Ella, la reina que México había adoptado sin condiciones. Dos figuras en la cumbre de todo. Y sin embargo, lo que el público aplaudía desde las butacas era una fachada construida sobre grietas que nadie quiso ver. Se casaron en 1992. Joan la conquistó como solo saben hacerlo los hombres que conocen el poder de las palabras, con flores, con canciones escritas como si el mundo entero dependiera de ese amor, con gestos grandiosos que llenaban el espacio y hacían creer que algo así no podía romperse. Pero muy pronto, detrás de la puerta cerrada, el brillo empezó a pudrirse por dentro. Porque Joan Sebastián no era únicamente un hombre de talento extraordinario. Era también un hombre de silencios largos y crueles, de celos que no necesitaban pruebas, de frialdad que podía durar días enteros sin que mediara una sola explicación. Maribel recordaría después esos días como si fueran paredes. Paredes que aparecían de la nada. Por un comentario. Por una escena imaginada. Por algo que solo existía en la mente atormentada de él. Y ella, la mujer que desde los 9 años había aprendido que sobrevivir significaba no mirar directamente al dolor, siguió adelante. Siguió sonriendo. Siguió cumpliendo. En 1995 nació Julián. Y por un momento, quizás, pareció que algo se asentaba. Duró poco. En 1996, mientras ambos trabajaban juntos en el proyecto que debía mostrarlos unidos frente al país, Joan Sebastián se involucró con Arlette Terán. La humillación no fue discreta. No fue un secreto que se guardó entre 4 paredes. Fue pública. Fue casi televisada. Fue una ejecución sentimental ejecutada frente a millones de ojos que no parpadearon. Maribel siguió grabando. Siguió sonriendo para las cámaras. Siguió cumpliendo con cada compromiso como si nada hubiera ocurrido, porque eso era lo que sabía hacer mejor que nadie. Pero por dentro, algo que ya estaba roto desde mucho antes terminó de quebrarse del todo. Entendió algo que no iba a olvidar jamás. El amor no la estaba salvando. La estaba dejando sola. Otra vez.
Mira, lo digo sin rodeos, la industria del espectáculo mexicano tiene una deuda enorme con esta mujer y con muchas otras como ella. Durante décadas, el negocio de la fama se construyó sobre la capacidad de ciertas figuras para aguantar en silencio lo que a cualquier ser humano normal le habría destruido públicamente. Y en lugar de preguntarse qué estaba costando ese silencio, la industria simplemente siguió vendiendo la imagen. Siguió llenando portadas. Siguió cobrando. Eso no es admiración. Eso es explotación con música de fondo. Y así quedó sembrada la verdadera raíz de esta historia. Una mujer marcada por la muerte desde niña. Una madre que aprendió a perder demasiado pronto. Una esposa traicionada en la cumbre de su belleza. Una figura admirada por todo un país, pero gobernada en secreto por el miedo más antiguo que existe, el miedo a que la vida vuelva a arrebatarle aquello que más ama. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Porque cuando ese día llegó en abril de 2023, no reaccionó solo la estrella. Reaccionó también aquella niña de 9 años que nunca logró salir del cementerio. Durante mucho tiempo, la versión pública sobre Julián Figueroa fue casi un acto de maquillaje profesional. El hijo sensible. El joven cantante que cargaba con el apellido de Joan Sebastián y el rostro sereno de Maribel Guardia. El esposo, el padre, el hombre que, pese al peso brutal de su linaje, seguía de pie y seguía sonriendo para quien quisiera verlo. Eso fue lo que se mostró. Eso fue lo que se repitió en cada entrevista, en cada aparición, en cada nota de prensa que describía su carrera como una promesa en construcción. Y eso fue lo que muchos eligieron creer porque era más cómodo creerlo. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Pero debajo de esa imagen limpia, cuidadosamente sostenida por silencios convenientes y sonrisas medidas, había otra historia. Una historia mucho más oscura. Una historia de ansiedad acumulada, de recaídas que no se nombraban, de un dolor que nunca encontró el espacio para resolverse y que fue empujando a Julián, lentamente, hacia una cornisa de la que ya no iba a regresar. ¿Cuántas veces México aplaudió a una mujer sin preguntarse qué estaba cargando detrás de esa sonrisa que nunca fallaba? La muerte de Joan Sebastián en julio de 2015 no solo dejó a México sin una leyenda. Dejó a Julián con una herida abierta que nunca terminó de cicatrizar. No era únicamente la pérdida de un padre. Era la caída de la figura que organizaba su identidad entera. El hombre cuyo apellido llevaba. El hombre cuya sombra lo definía antes de que él mismo pudiera definirse. Y cuando esa figura desapareció, algo en Julián empezó a moverse hacia un lugar muy peligroso. La presión de ser el heredero. La expectativa de continuar un apellido que pesaba como una losa. La sensación constante de que debía estar a la altura de algo demasiado grande para cualquier hombre joven. Y cuando alguien intenta sostenerse sobre un dolor que no sabe nombrar, a veces no busca ayuda. Busca anestesia. Eso fue, según distintas versiones que fueron saliendo después, lo que empezó a ocurrir. Y lo que vino después no fue una sola noche de error. Fue una cadena de decisiones privadas, médicas y familiares, tomadas a espaldas del público como si el problema pudiera corregirse sin escándalo, sin internamiento, sin admitir en voz alta que el hijo de una dinastía se estaba desmoronando por dentro. Unos 2 meses antes de su muerte, Marco Chacón, esposo de Maribel y figura central dentro de la estructura familiar, llevó a Julián hasta Torreón para someterse a un procedimiento del que casi nadie hablaba en voz alta. Le colocaron un implante subcutáneo de naltrexona. No, espera, según los testimonios posteriores el procedimiento habría incluido una dosis de naltrexona de liberación prolongada que algunos especialistas ubican en rangos de hasta 380 miligramos mensuales, una medida seria, diseñada para bloquear los efectos placenteros de ciertas sustancias y frenar los impulsos de consumo. No era una vitamina, no era un tratamiento menor, era una intervención de fondo para un problema de fondo. Y en teoría, podía ser una salida. En la práctica, se convirtió en una bomba de tiempo si no se seguían al pie de la letra las indicaciones de los especialistas que lo aplicaron.
Y ahí es donde todo empieza a oler distinto. Porque según la versión que después soltó Yelda Tuñón, los médicos habrían advertido con claridad que Julián no debía volver simplemente a su casa como si nada hubiera pasado. Debía quedarse bajo supervisión estricta. Debía entrar a un esquema de seguimiento cercano, ser vigilado, aislado del entorno que facilitaba el consumo, tratado con el rigor que exige una dependencia seria. Esa recomendación, según ese mismo relato, fue ignorada. Julián volvió a casa. Imagina lo que significa eso. Un hombre frágil, emocionalmente devastado, con un implante capaz de bloquear ciertos efectos químicos en su organismo, pero sin contención real, sin internamiento, sin una estructura firme que lo sostuviera cuando el impulso regresara. Porque el impulso siempre regresa. Y cuando alguien en ese estado intenta romper la barrera del medicamento, el cuerpo entra en una zona brutalmente peligrosa. La lógica es simple y es terrible. Si no siento el efecto, consumo más. Si no funciona, aumento la dosis. Si no me calma, insisto. Y en ese intento desesperado por vencer el muro, lo que se rompe no es el tratamiento. Es el organismo. Eso fue lo que, según las acusaciones que vinieron después, habría ocurrido. Julián siguió consumiendo aún con el implante colocado. Su estado físico empezó a deteriorarse de formas que ya no podían ocultarse. Hubo consecuencias neurológicas. Llegó a presentar una afectación del lado izquierdo del cuerpo. Sufrió una caída. Se lesionó el brazo. Y todo ese deterioro visible y documentado, ocurrió mientras la imagen pública seguía intacta. Guarda este detalle, porque cambia por completo la manera de entender lo que ocurrió después. Y aquí aparece el punto más cruel de todos. No el más escandaloso, el más cruel. Porque cuando alguien dentro de ese círculo propuso lo único que todavía podía funcionar, una rehabilitación cerrada, una intervención real, una estructura que lo contuviera de verdad, el muro no vino de afuera. Vino de adentro. Según el testimonio que salió a la luz, Maribel se habría opuesto. Y lo que hace tan devastadora esa oposición es que no nació de la indiferencia ni de la crueldad. Nació de algo mucho más difícil de combatir. Nació del amor. De ese amor que no soporta ver al hijo encerrado, etiquetado, exhibido ante el mundo como un caso clínico, como un fracaso, como alguien que necesita que lo salven. La frase que se le atribuye en ese momento lo condensa todo con una ternura que hiela la sangre. Su bracito. Pobrecito. El brazo. Estaba preocupada por el brazo. Mientras el abismo entero se abría debajo de él, mientras el organismo de su hijo libraba una guerra silenciosa contra sí mismo, el dolor visible era el brazo. La lesión concreta. Lo que se podía ver, tocar, vendarle. No el derrumbe interior. No la dependencia que ya llevaba años royendo los cimientos. El brazo. ¿Cuántas veces hemos visto eso en nuestras propias familias, en nuestras propias casas? ¿Cuántas veces hemos preferido atender la herida que se ve porque la que no se ve nos exige demasiado? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda. Y no la voy a responder ahora. Déjenla respirar. Porque el veneno real de esta historia no fue la adicción sola. No fue el secreto médico manejado en las sombras. No fue el implante colocado sin la estructura de contención que requería. El veneno real fue la convicción de que todavía se podía controlar el desastre sin nombrarlo. Que bastaba con proteger la imagen. Que suavizando la caída, esperando un poco más, cuidando las apariencias, el problema terminaría por resolverse solo. Pero hay dolores que no se tapan con fama. Hay dependencias que no respetan apellidos. Y hay madres que por no soportar la idea de perder a un hijo, terminan acercándolo, sin saberlo, sin quererlo, un paso más hacia el lugar donde finalmente lo pierden. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Porque Julián Figueroa no nació solamente dentro de una familia famosa. Nació dentro de una casa llena de fantasmas. Desde afuera parecía un privilegio. Ser hijo de Joan Sebastián. Ser hijo de Maribel Guardia. Llevar en el rostro la belleza de una dinastía y en la sangre el eco de una de las voces más poderosas que ha dado la música mexicana. Parecía una bendición.
Parecía un destino dorado. Pero hay apellidos que no se heredan como una bendición. Se heredan como una carga, como una deuda, como una sombra que empieza a perseguirte incluso antes de que entiendas quién eres. Y en el caso de Julián, esa sombra tenía nombre de cementerio. La muerte no era una visitante nueva en esa familia. Era una presencia repetida, casi una costumbre, una amenaza que parecía transmitirse de generación en generación como si formara parte de la herencia. En 2006, cuando Julián todavía era apenas un muchacho, su medio hermano Trigo Figueroa fue asesinado después de un concierto de Joan Sebastián en Texas. Tenía 27 años. 27. La misma edad que tendría Julián al morir. Trigo recibió un disparo en la cabeza. Y la escena dejó a Joan destrozado de una manera que el dinero y la fama no podían reparar. No era solo el dolor de perder un hijo. Era la humillación brutal de descubrir que ni el apellido, ni los reflectores, ni los millones podían detener una bala. 4 años después, en 2010, llegó otro golpe. Juan Sebastián, otro de los hijos de Joan, fue asesinado en Cuernavaca. Otra vez la violencia. Otra vez la sangre. Otra vez el apellido Figueroa convertido en sinónimo de pérdida irreparable. Ahora imagina crecer viendo eso. Imagina ser el hijo que todavía queda en pie. El que mira cómo los demás van cayendo uno por uno. Imagina intentar cantar con la voz de tu padre mientras tus hermanos muertos se convierten en recuerdo, en rumor, en advertencia silenciosa. Eso no produce solamente tristeza. Produce un miedo más profundo. El miedo del que empieza a sospechar que la tragedia no fue un accidente sino un patrón. Que tarde o temprano también vendrá por él. Mira, lo digo sin rodeos, hay familias que cargan un dolor tan antiguo, tan acumulado, tan nunca resuelto, que los hijos nacen ya con la fractura adentro. No es destino, no es maldición, es el peso de los duelos que nadie procesó, de los silencios que nadie rompió, de las heridas que se taparon con éxito y con aplausos en lugar de curarse. Y eso, con toda la fama del mundo encima, termina aplastando a quien menos puede sostenerlo. Y luego vino la muerte de Joan Sebastián. Julio de 2015. Después de años de enfermedad, de batallas contra el cáncer, de un cuerpo que fue apagándose lentamente mientras el país miraba, el hombre que había sido montaña se convirtió en ausencia. Para México fue la muerte de una leyenda. Para Julián fue algo mucho más cruel. Fue quedarse sin centro, sin guía, sin el hombre cuya sola existencia justificaba parte de su propia identidad. Porque una cosa es admirar a un padre famoso desde lejos. Otra muy distinta es sobrevivir a su desaparición cuando toda tu vida ha sido definida por ese apellido, por esa voz, por esa sombra enorme que te precedía en cada habitación a la que entrabas. Desde entonces, algo en Julián empezó a quebrarse con más fuerza. La presión de continuar el legado. La obligación de parecer fuerte. La necesidad de sonreír en público cuando por dentro todo se estaba hundiendo. La sensación de que debía honrar a un muerto mientras él mismo se iba apagando. Y cuando una persona joven carga demasiados duelos sin resolver, el alma empieza a pudrirse en silencio. Eso fue lo que se vio en sus últimos meses. Un hombre cansado, frágil, doblado por el peso de todo lo que nunca pudo nombrar. Un heredero emocionalmente roto intentando sostener una estructura que ya venía resquebrajada desde mucho antes de su nacimiento. El 8 de abril de 2023, apenas un día antes de morir, escribió un mensaje que hoy se lee como lo que probablemente fue. Una despedida. Era el cumpleaños de Joan Sebastián. Pero aquel texto no sonaba a celebración. Sonaba a rendición. Julián habló del vacío. De la devastación de perder a quien se ama. De la falsedad de fingir que todo sigue siendo dulce cuando por dentro ya no queda nada. Nadie lo leyó así en ese momento. O tal vez sí. Y nadie supo qué hacer con eso. Y entonces soltó la frase. La frase que lo partió todo. Que se fueran al diablo los premios, la fama y el dinero. Lo único que quería era abrazar a su padre. Piénsalo un segundo. Un hombre joven, heredero de uno de los apellidos más grandes de la música regional mexicana, con escenarios disponibles, con contratos sobre la mesa, con el mundo del espectáculo esperándolo, y lo único que pedía era algo que ningún contrato puede comprar.
Un abrazo. El abrazo de un muerto. A veces los gritos más desesperados no se escuchan porque vienen escritos con una calma que desconcierta. Porque no suenan a emergencia. Suenan a cansancio. Y el cansancio, cuando es profundo, cuando viene de años y no de días, se confunde con la normalidad. Al día siguiente, el 9 de abril, Julián dijo que le dolía el pecho. Entró a una habitación para descansar. Nada más. Había en esa escena una normalidad engañosa, de esas que solo reconoces cuando ya es demasiado tarde para hacer algo con ellas. Una puerta que se cierra. Un cuerpo que se recuesta. Unos minutos de silencio que nadie interrumpe porque no hay razón visible para hacerlo. Así ocurren las catástrofes domésticas. Sin aviso de película. Sin música de fondo. Con la brutalidad discreta de lo cotidiano. Alrededor de las 8:30 de la noche lo encontraron inconsciente. Ya no hubo regreso. Ya no hubo canción. Ya no hubo abrazo pendiente. Murió a los 27 años. La misma edad en que murió Trigo Figueroa, su hermano. Y ahí fue cuando el dolor dejó de parecer coincidencia y empezó a parecer condena. Como si esta familia cargara algo que no se hereda en los genes, sino en el alma. Algo que se transmite en el silencio entre generaciones. Algo que ningún médico sabe cómo diagnosticar porque no tiene nombre clínico. Pero incluso eso, incluso esa cifra maldita de los 27 años repetida 2 veces en la misma familia, no fue lo más devastador. Lo más devastador vino después. Porque la verdadera maldición de esta familia no era solamente morir joven. Era lo que los vivos hacían con la memoria del muerto mientras todavía seguía tibio el eco de su último llamado de auxilio. ¿Cuántas veces en este país hemos visto cómo el dinero llega antes que el duelo, cómo la reputación se protege antes que la verdad, cómo los poderosos aprenden desde niños que una muerte incómoda puede volverse manejable si se actúa con suficiente rapidez? Lo que ocurrió después de las 8:30 del 9 de abril de 2023 no se parece a una despedida. Se parece a una negociación. A una de esas escenas donde el dolor queda arrinconado en una esquina mientras el dinero, el miedo y el instinto de supervivencia ocupan toda la habitación. Julián Figueroa yacía muerto. Tenía 27 años. No cargaba un historial público de enfermedad cardíaca terminal. Venía de meses oscuros, de versiones cruzadas sobre recaídas, de un tratamiento delicado con naltrexona. No, espera, según los testimonios que salieron después, el implante que le habían colocado era de naltrexona en dosis extendida. Una intervención que en combinación con ciertas sustancias puede desencadenar consecuencias fisiológicas severas y de un estado físico que ya mostraba señales alarmantes para quienes lo rodeaban. Bajo cualquier lógica seria, aquella noche no debió cerrarse. Debió abrirse. Debió convertirse en una investigación. En preguntas. En procedimiento. En la búsqueda de respuestas que una familia, cualquier familia, merece cuando pierde a alguien joven sin causa evidente. Pero no ocurrió así. Ojo con esto. En lugar de activar un protocolo capaz de responder las preguntas esenciales que tenía realmente Julián en el cuerpo, cómo interactuaba aquel implante con sus consumos previos, si hubo una crisis tóxica o una sobrecarga o una combinación fatal, la escena empezó a moverse en otra dirección. Una dirección más cómoda para los vivos, más útil para la reputación, más limpia para los titulares del día siguiente. La versión oficial fue casi demasiado perfecta. Un infarto fulminante, una muerte natural, un desenlace doloroso, sí, pero cerrado, sin forense, sin laboratorio, sin mesa de autopsias, sin el tipo de preguntas que una familia poderosa no siempre quiere escuchar cuando todavía tiene cámaras enfrente y apellidos que defender. Mira, lo digo sin rodeos, cuando una persona joven muere sin historial cardíaco conocido, en medio de meses de crisis documentada, con un tratamiento farmacológico activo en el cuerpo, y la respuesta institucional es firmar un acta y cerrar el caso antes del amanecer, eso no es un error burocrático. Eso es una decisión. Y las decisiones tienen autores. Siempre. Porque según los audios filtrados y los relatos que salieron tiempo después, aquella omisión no fue descuido. Fue presuntamente el resultado de una operación hecha en caliente.
Una transacción moral ejecutada con el cadáver todavía reciente en la habitación de al lado. La cifra apareció como aparece siempre el dinero en las peores historias. No como ayuda, como llave. 300.000 pesos. Una suma mencionada como el precio para apagar preguntas, suavizar a los policías presentes y permitir que el caso no saliera del terreno doméstico hacia el territorio peligroso de la medicina legal. Imagínalo por un segundo. Una madre acababa de perder a su único hijo. La casa todavía olía a crisis, a sudor, a pánico de los que llegan cuando algo irreversible acaba de ocurrir. Y sin embargo, en lugar de que la noche se ordenara alrededor del duelo, comenzó a ordenarse alrededor del control. Controlar el acta. Controlar la escena. Controlar el tiempo. Controlar lo que se iba a decir al día siguiente frente a las cámaras. En ese clima apareció la figura del médico privado. Un hombre cercano al entorno familiar. Autorizado para firmar una causa de muerte que clausuraba el caso antes de que empezara. Y una vez que esa puerta se cerró, todo lo demás se volvió posible. Eso fue lo que compraron esos 300.000 pesos. Si la versión difundida es cierta, compraron silencio. Compraron velocidad. Compraron la posibilidad de transformar una muerte incómoda en una tragedia limpia. Compraron, sobre todo, algo mucho más valioso que cualquier documento. El derecho a que nadie volviera a tocar el cuerpo. Porque para Maribel Guardia la autopsia no era solo un trámite médico. Era una pesadilla antigua. Era la reaparición de aquella niña de 9 años que vio a su madre muerta y nunca volvió a reconciliarse con la idea de un cuerpo amado convertido en evidencia. En ese punto, el miedo psicológico y la conveniencia pública se tocaron. La mujer aterrada por el cadáver y la figura pública desesperada por evitar el escándalo se fundieron en una sola decisión. No abrir, no revisar, no exponer, cremar cuanto antes. Y así ocurrió lo irreparable. El fuego hizo el resto. En pocas horas, el cuerpo que podía responder preguntas dejó de existir como prueba. Bajo la llama del crematorio se fueron también las dudas sobre el implante, la posible presencia de sustancias, la secuencia fisiológica real de aquella noche y cualquier rastro que contradijera la versión cómoda. Lo que quedó fue un acta tranquila, una explicación cerrada y una familia aparentemente unida en el dolor. Aparentemente, tú que nos escuchas esta semana, si en tu familia alguien joven muriera en circunstancias así de oscuras, ¿aceptarías que te dijeran que fue un infarto y punto, sin autopsia, sin laboratorio, sin una sola pregunta respondida por la medicina legal? ¿O exigirías saber la verdad aunque la verdad doliera más que el silencio? Porque esa es exactamente la pregunta que miles de personas en México empezaron a hacerse cuando los audios salieron a la luz. Y nadie, hasta hoy, ha dado una respuesta que cierre lo que aquella noche dejó abierto. Las verdades enterradas a la fuerza no descansan. Se pudren, generan gas, empujan desde abajo y tarde o temprano revientan la tierra. Aquella noche tal vez lograron evitar la autopsia. Tal vez creyeron que con eso bastaba. Que el fuego del crematorio había sellado el expediente para siempre y que el tiempo haría el resto, convirtiendo las preguntas incómodas en polvo, igual que el cuerpo de Julián. Pero lo que no pudieron controlar fue algo mucho más peligroso que cualquier laboratorio forense. Los vivos empezaron a recordar demasiado. Al principio, el pacto funcionó con una limpieza casi insultante. La versión pública quedó sellada en cuestión de horas. Un infarto. Una despedida íntima, una madre devastada, un hijo convertido en recuerdo sagrado antes de que nadie pudiera hacer demasiadas preguntas. La maquinaria del duelo público se activó con una eficiencia que, vista desde hoy, resulta perturbadora. Las flores, las declaraciones, las fotos en blanco y negro, el lenguaje de la resignación cristiana. Todo en su lugar, todo a tiempo, durante meses. El pacto se sostuvo como se sostienen muchas mentiras familiares, no sobre la verdad, sino sobre el miedo. Miedo a hablar, miedo a quedarse solos, miedo a perder la casa, el apellido, el único sitio donde todavía parecía quedar algo de orden después del derrumbe. Pero toda estructura levantada sobre una omisión tan grande termina resquebrajándose por dentro.
Y cuando eso pasó, la primera persona en cambiar no fue Maribel. Fue Imelda. Guarda este detalle, porque aquí comienza la transformación más peligrosa de toda la historia. La mujer que en la noche del 9 de abril de 2023 aparecía retratada como una viuda joven, aturdida, casi inmóvil, incapaz de decidir nada por sí misma, fue dejando atrás el papel de testigo asustada. Lentamente, sin que nadie lo notara del todo, hasta que se convirtió en la voz que amenazaba con desarmarlo todo. Esa noche, Imelda no controlaba la escena. No imponía condiciones. No negociaba. Estaba sentada en medio del derrumbe, mirando cómo otras personas hablaban por encima de ella, resolvían por ella, tomaban decisiones alrededor del cuerpo de su marido como si el duelo fuera un trámite secundario, un obstáculo logístico que había que resolver antes del amanecer. Pero con el paso de los meses, algo se rompió dentro de ella. Y cuando por fin entendió que el silencio no estaba protegiendo a Julián, sino protegiendo a otros, dejó de callar. Mira, lo digo sin rodeos, hay un momento en la vida de una persona que ha sido silenciada demasiado tiempo en que el miedo se convierte en otra cosa. No en valentía, necesariamente. En furia. En una furia fría, acumulada, que ya no distingue entre el momento oportuno y el momento posible. Imelda llegó a ese punto. Y cuando una mujer que perdió a su marido joven, que vio cómo se tomaban decisiones sobre ese cuerpo sin consultarle, que sintió que el duelo le fue administrado por otros como si ella fuera un personaje secundario en su propia tragedia, cuando esa mujer finalmente habla, lo que sale no es una declaración, es una detonación. Sinceramente, y que me perdonen los que prefieren el relato cómodo, yo le creo a la rabia de Imelda más que a cualquier acta tranquila firmada en la madrugada. La furia de Imelda no se dirigió primero contra la prensa, no contra los rumores, no contra los periodistas que empezaban a hacer preguntas incómodas en redes sociales. Se dirigió contra Marco Chacón. Y eso es lo que vuelve esta parte tan devastadora. Porque para Imelda, el eslabón más directo entre la decadencia física de Julián y su muerte no estaba en una teoría abstracta. Estaba en decisiones concretas, tomadas por un hombre concreto, en fechas concretas que ella recordaba con una claridad que no se borra. Marco fue, según esa versión, quien lo llevó a Torreón para colocarle el implante de naltrexona. Marco fue quien, según el mismo relato, desoyó la recomendación médica de dejarlo internado y vigilado. Marco fue quien lo devolvió a la casa como si el problema pudiera contenerse entre paredes privadas, lejos del escándalo, lejos del hospital, lejos del ojo clínico que podría haber cambiado el desenlace. En otras palabras, Marco no era para Imelda un espectador del desastre. Era una de las manos que lo habían empujado. Y cuando una viuda llega a esa conclusión, ya no vuelve a mirar igual a la familia de su marido. Ya no puede. La imagen se rompe para siempre y detrás de ella no queda nada que merezca ser protegido. Las frases que empezaron a surgir después tenían la violencia de una herida que nadie había suturado. Me dejó sin marido. Le quitó un padre a mi hijo. Me destruyeron la vida. No eran declaraciones medidas para una conferencia de prensa. Eran disparos emocionales lanzados desde la convicción absoluta de que detrás del rostro amable del padrastro ejemplar se escondía una cadena de decisiones irresponsables que terminaron costando una vida. Y al apuntar contra Marco, Imelda estaba apuntando en realidad contra el núcleo entero de la fortaleza de Maribel. Porque Marco no era un personaje secundario en esta historia. Era el muro, el hombre que organizaba, contenía, mediaba, respondía, protegía. El arquitecto invisible del relato oficial. Si él caía, el relato entero se venía abajo como una estructura a la que le retiran la columna central. Eso fue exactamente lo que hicieron los audios filtrados cuando comenzaron a circular con más fuerza entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026. No abrieron una grieta menor. Abrieron una fosa. De pronto, lo que había sido un rumor de pasillos empezó a sonar como memoria hablada. Ya no era la sospecha de una nuera dolida procesando su dolor en privado. Era una narración concreta de aquella noche. El dinero, la presión, el miedo, los policías en la puerta, la cifra de los 300.000 pesos. No, espera, hay versiones que hablan de una cantidad mayor,
de hasta $500,000, dependiendo de quién recuerde qué. El cuerpo que no fue llevado a autopsia. La sensación de que todo se resolvió con una velocidad que no tiene ninguna explicación inocente. Y lo peor de todo no fue únicamente el contenido de esos audios. Fue el efecto en cadena. Porque cuando una grabación así sale a la luz, arrastra a todos los que estuvieron cerca. A los que hablaron. A los que vieron. A los que ayudaron. A los que prefirieron no preguntar porque preguntar era más peligroso que callar. Por eso empezaron también las justificaciones en televisión. Las explicaciones torpes. Las caras incómodas de personas que de pronto tenían que recordar en público lo que habían decidido olvidar en privado. Las versiones que intentaban envolver aquella noche en un lenguaje piadoso, como si hablar de paz, de resignación, de sonrisas finales pudiera borrar la oscuridad del procedimiento. Pero ya era tarde. El problema con los pactos hechos en medio del dolor es que funcionan mientras todos los involucrados necesiten exactamente lo mismo. Y en esta historia dejaron de necesitarlo. Imelda ya no quería protección. Quería distancia. Ya no quería pertenecer a ese círculo. Quería sobrevivir fuera de él. Ya no quería sostener la imagen de una familia unida en el dolor. Quería señalar, con nombre y apellido, a quienes según su convicción más profunda habían convertido la tragedia de Julián en una operación de control, en un ejercicio de gestión de imagen ejecutado sobre el cuerpo todavía tibio de su marido. Y en ese momento dejó de ser la nuera silenciosa que aceptaba el guión de otros. ¿Cuántas veces en este país hemos visto cómo el poder, el dinero y el apellido correcto logran que una muerte se archive sin respuestas? ¿Cuántas veces hemos visto cómo el dolor de los que quedan se administra desde arriba, se contiene, se moldea, se convierte en una narrativa que protege a los vivos poderosos antes que a la memoria del muerto? Se convirtió en el error más grave del pacto. La única persona que todavía estaba viva, herida y lo bastante cerca del cadáver como para recordar lo que nadie debía recordar. Cuando el dolor deja de unir, empieza a repartir culpas. Y en la historia de Maribel Guardia, la muerte de Julián Figueroa no cerró ninguna herida. La abrió de par en par. La desgarró desde adentro con la precisión silenciosa de algo que llevaba tiempo esperando el momento exacto para explotar. Lo que al principio parecía una tragedia familiar, con sus flores, sus comunicados y sus caras compungidas frente a las cámaras, terminó convertido en una guerra indecente. Una guerra por el apellido, por el dinero, por la versión oficial, y por el único ser que todavía respiraba en medio de tanta ruina. El pequeño José Julián, un niño que no eligió nacer en el centro de todo esto, que no eligió convertirse en el territorio que los adultos a su alrededor decidieron disputar como si fuera una propiedad, como si fuera un argumento, como si fuera la última ficha que quedaba sobre el tablero. Ahí fue donde la familia dejó de parecer familia. Porque una vez que los audios empezaron a circular, una vez que la versión de la noche del 9 de abril dejó de estar completamente bajo control, el conflicto ya no podía quedarse en insinuaciones susurradas en pasillos. Tenía que mudarse a los juzgados, a los abogados, a los documentos con sellos y firmas, a las acusaciones cruzadas que se dicen en voz alta porque ya no hay nada que perder con el silencio. Y entonces apareció uno de los episodios más grotescos de toda esta historia. El testamento de Zihuatanejo. Guarda este detalle porque retrata con una claridad brutal el nivel de desesperación al que habían llegado todos. De pronto surgió un documento que en los hechos dejaba a Imelda fuera del reparto natural de derechos. Un testamento que pretendía reorganizar la herencia de Julián como si él hubiera tenido tiempo, claridad y circunstancias para dejar todo perfectamente resuelto antes de morir. Pero el problema no fue solo el contenido. El problema fue el ridículo. Porque cuando el equipo legal de Imelda comenzó a revisar el papel con la frialdad que exige ese tipo de trabajo, encontraron algo que olía demasiado mal. El documento decía haber sido firmado en Zihuatanejo. No, espera, en realidad la ubicación que apareció escrita era Zihuatanejo, con una grafía que ya de entrada levantaba sospechas, y según los registros y la cronología que manejaron sus abogados, Julián ni siquiera estaba ahí en esa fecha. Estaba en Ciudad de México. Y la firma, más que firma, parecía un garabato torpe. Una caricatura de autenticidad.
el trazo de alguien que intenta imitar sin haber practicado lo suficiente. No era una grieta menor, era una humillación jurídica. Mira, lo digo sin rodeos, cuando un documento legal aparece con el nombre de un muerto reciente, con una ubicación que no coincide con ningún registro y con una firma que sus propios abogados describen como una imitación torpe, eso no es un error administrativo. Eso es una operación. Y las operaciones de ese tipo no se improvisan en una tarde de duelo. Se planean, se ejecutan. Y se ejecutan porque alguien, en algún momento, tomó la decisión consciente de que era mejor falsificar que perder. Eso no es una familia protegiéndose. Eso es una estructura de poder protegiéndose a sí misma usando el nombre de un muerto como escudo. Imelda y su defensa apuntaron entonces contra Marco Chacón, no solo como figura de control dentro de la familia, sino como presunto arquitecto de una maniobra diseñada para dejarla aislada, sin patrimonio, sin respaldo, sin el lugar que legalmente le correspondía como viuda del hijo de Maribel. Y en ese punto, el caso dejó de ser una disputa por papeles. Se volvió una pelea por expulsión. Sacarla del relato, sacarla del apellido, sacarla incluso de la memoria útil de Julián. Borrarse de la historia como si nunca hubiera existido ese matrimonio, como si esos años compartidos fueran un paréntesis incómodo que alguien había olvidado cerrar. Pero del otro lado también había estrategia. Maribel y Marco no peleaban únicamente por dinero. Peleaban por algo quizá todavía más importante para ellos. El control del último vínculo vivo con Julián. El niño, el nieto, el heredero emocional de toda esta devastación. La única presencia en el mundo que todavía tenía la cara de alguien que ya no estaba. Cuando Imelda salió de la casa llevándose a José Julián, no se llevó solamente a un hijo. Se llevó el centro afectivo que le quedaba a Maribel. Y así, una mujer que durante décadas fue tratada como reina de la televisión, que construyó su imagen ladrillo a ladrillo durante más de 4 décadas de trabajo, de disciplina y de una sonrisa que el público mexicano aprendió a reconocer como símbolo de algo estable y luminoso, terminó obligada a pedir ante un juez algo que en una familia sana jamás debería judicializarse: el derecho a ver a su propio nieto. Eso ya era una derrota moral, sin importar quién tuviera razón en los papeles, sin importar qué dijera el expediente. Cuando una abuela tiene que presentarse ante un tribunal para que le autoricen abrazar al hijo de su hijo muerto, algo en esa historia se rompió de una manera que ningún juez del mundo tiene la capacidad de reparar. Como si no bastara con la pelea por el niño y el testamento, la batalla se ensució todavía más con conversaciones sobre dinero, indemnizaciones y deudas. Se habló de exigencias millonarias, de reclamos por los años que Imelda vivió en la residencia familiar, de cuentas pendientes convertidas en munición de trinchera. Maribel salió a negarlo con la dureza de quien ya no está defendiendo solo su versión, sino su prestigio entero. Dijo que ella no necesitaba ese dinero. Dijo que Imelda ni siquiera lo tenía. Pero cuando una familia llega al punto de discutir públicamente si una viuda debe pagar por haber vivido bajo el techo de su suegra, lo que está roto ya no es una relación. Es toda posibilidad de dignidad. Y por si faltara algo, la guerra siguió extendiéndose. José Manuel Figueroa entró también al tablero legal, añadiendo más presión, más ruido, más desgaste, como si la muerte de Julián ya no bastara para destrozarlo todo y alguien necesitara asegurarse de que no quedara ningún rincón intacto. Así terminó de caer la casa. No con un llanto compartido. No con una reconciliación imposible que al menos hubiera tenido la decencia de intentarse. Cayó entre expedientes, firmas bajo sospecha, tribunales, micrófonos encendidos y amenazas que se dicen con voz tranquila porque la voz tranquila asusta más que el grito. Cayó cuando los vivos decidieron usar el cadáver como frontera. Y en ese instante quedó claro que el verdadero derrumbe no había ocurrido la noche en que Julián murió. Ocurrió después, cuando los que juraban amarlo empezaron a pelear sobre sus cenizas como si las cenizas fueran territorio y el territorio hubiera que conquistarlo. Al final de toda esta historia, entre el humo de la cremación, las grabaciones filtradas, los abogados, los papeles bajo sospecha y las declaraciones que se contradicen unas a otras, solo queda una verdad imposible de adornar. Nadie salió limpio.
Nadie salió entero. Y nadie pudo detener el derrumbe. Porque cuando una familia decide proteger una versión en lugar de enfrentar una herida, lo que empieza como silencio termina convirtiéndose en herencia. Una herencia de rencor, de sospecha, de miedo y de ruinas que el tiempo no borra sino que consolida. Eso fue lo que quedó alrededor del nombre de Maribel Guardia. Durante más de 4 décadas, ella construyó una imagen casi invulnerable. Ladrillo a ladrillo, sonrisa a sonrisa, portada a portada. Y en unos pocos meses, todo aquello quedó cubierto por el polvo de una guerra que ella misma, en algún momento de esa noche del 9 de abril, pudo haber elegido no comenzar.